Hola, muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de siempre. Yo soy Mari Mesa y hoy 28 de agosto, ya casi finalizamos con este mes. Hoy 28 de agosto, en punto a las 4 de la tarde, les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. En Venezuela, nuestra amiga Dora Mesa de Bielma, ¿por qué la saludo siempre a ella? Porque ella siempre estaba al pendiente. Todavía lo está, pero como la ventaja que tenemos ahora es que lo puede ver el programa cuando usted quiera, y ella ha sido mucho... no es su queja, sino la disculpa de que pues las cosas no están bien en Venezuela y ella tiene a veces internet, a veces no, y así está, ¿no? Ella lo que ha contado en este programa es que solo esperan un milagro, ¿no? Para que las cosas se solucionen allá, y pues bueno, es bueno creer todavía en los milagros, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, antes, ahora X, y bueno, ahí estaremos presentes nosotros. Falta el mes de septiembre, estaríamos a punto de que alguien se vaya, que se vaya el presidente de la República actual. Y bueno, vámonos a presentar aquí a nuestro invitado, al licenciado Jorge Miguel Ramírez Pérez. Él es politólogo y experto en geopolítica. Me llamaba la atención estas dos palabras, politólogo y experto en geopolítica. Cuando me preguntaron, ¿es político? Es más que eso, le digo. Pues es el estudio, el ser politólogo es dedicarse al estudio de la política. Es decir, hay personas que son politólogas, que estudian la política, los fenómenos de la política, pero no necesariamente son políticos. Exactamente. Y hay políticos que, aparte de ser políticos, estudian la ciencia política. Y hay unos que no estudian la ciencia política, sin embargo son políticos, ¿no? El politólogo se refiere generalmente a los que estudiamos y nos hemos graduado en ciencias políticas y administración pública, básicamente. Aquí tengo un currículum, pero bueno, nos llevaría bastante tiempo porque ha hecho muchas cosas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Maestro en Acción Política, Administración Pública de la Universidad de Anáhuac, Universidad de Santiago de Compostela, entre muchas otras cosas, títulos, células, y fue director de la CONAGUA en Sinaloa. Así es, director del Consejo de Cuenca. Consejo de Cuenca, muy bien. Y pues bueno, aquí está para platicar un poco de ese tema que quizá mucha gente le ha prestado atención, quizá otra gente simplemente no le interesa o cree que va a ir mejor las cosas. Creo que este tema ha estado muy aislado, no lo sé por qué, pero es algo que a todos nos interesa o nos debería de interesar. Se trata de la reforma al Poder Judicial en México, que cada día avanza. Y también avanza la preocupación. ¿Qué nos puedes platicar, Jorge Miguel? Bueno, pues ¿sabes qué? Que escogiste, Mari, un tema muy interesante y en el cual hay mucha controversia, y por eso yo creo que debemos referirnos a dos aspectos para tratar de analizarlo lo más apropiadamente posible. La primera es entender los hechos, y la segunda es entender los esquemas de definición que se tiene en las ciencias para poder precisar de qué se trata. Mira, el Estado mexicano como tal, y lo sabemos desde que estudiamos prácticamente la primaria, se compone de tres poderes: del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que sobre todo la relevancia es hacia el poder ejecutivo, y sobre todo lo que menos mencionamos muchas veces es el poder judicial, es decir, los jueces de la República. Los jueces. Pero son tres poderes, no es un solo poder. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la estructura del Estado mexicano son los tres poderes. Y yo en un artículo que acabo de publicar comento que haz de cuenta que tienes un tripié que no puede estar con dos patas, es decir, con el poder legislativo y con el poder ejecutivo queriendo cortarle la pata al poder judicial. Se cae, ¿no? Claro, o sea, entonces en ese sentido nosotros debemos entender que esto es muy delicado. Aunque parece ser que se utiliza la palabra reforma, lo que está haciendo ahorita en este momento la cúspide del gobierno
es arrinconar al Poder Judicial y prácticamente, en principio, abolirlo. Es muy delicado. O sea, no, la prueba es que ahorita que se fueron a la huelga, pues tienen paralizados muchos procesos. O sea, no puedes tú combatir un poder y menos dos poderes conspirar contra un poder. Esa es mi posición. Todos dicen, oye, pero es que no están combatiendo. Sí, porque ya tienen varios meses de estar agrediendo al Poder Judicial, en particular estar denostando a la presidenta de la Suprema Corte, sobajándola, que le pueden hacer juicio político, amenazándola. O sea, es decir, hay una persistente política de descalificación, no solamente a la persona, lo cual ya de suyo es grave, porque bueno, pues estamos en una época que todos hablan de igualdad de oportunidades para las mujeres, etcétera, y es una mujer la presidenta de la Suprema Corte, y es receptáculo de ataques como nunca yo he visto en la política. Y la verdad es una mujer que ha resistido todo este tipo de ataques terribles, exacto. Fíjate, Jorge Miguel, quizá muchas personas, porque hablar de política con personas es a veces cuestión de pelear por ello, ¿no? De pelear por ello porque pues, las posturas y los puntos de vista son diferentes. Pero yo, en mi punto de vista personal, siempre he dicho, bueno, es que no, yo no había visto tantos ataques de manera personal y de manera directa. Exacto. Por no pensar igual que tú. Entonces pareciera que quisiera gobernar solo. O sea, soy dueño absoluto, quiero que todos me obedezcan, yo desbarato, yo quito, pongo como sea. O sea, es gobernar a capricho o resentimiento social. O sea, ¿cómo puede existir tanto resentimiento social? Digo, lo estoy diciendo yo porque es mi punto de vista, ¿no? En una persona que ya logró el objetivo y lo logró, por la misma forma, lo que él quiere desbaratar hoy, por esos organismos llegó. Claro, llegó con una estructura, eso es a lo que me refiero. Haz de cuenta que es un edificio el que está. Y una cosa que es muy importante es que entendamos que el presidente de la República, por ciertos factores de carácter histórico y porque las leyes de alguna manera le han dado preeminencia al Ejecutivo, la gente cuando piensa en el Estado piensa exclusivamente en el presidente. Sí. Y piensa en lo que lo hace el presidente. Se olvidan que la Constitución es muy clara. Él representa la jefatura del Estado, pero no el Estado, porque si no vamos a estar como Luis XIV, aquel que dijo que el Estado era él, el Rey Sol. O sea, es un absurdo. Existe este poder y no puedes eliminar este poder. Podrás hacer modificaciones de acuerdo con ciertos consensos, de acuerdo con ciertos procedimientos, pero no de un plumazo descalificar la actividad de los jueces, porque los está acusando, Mari, ¿sí?, de corrupción. Perfecto, ¿dónde está la documentación? ¿Dónde están las evidencias? Las pruebas como él las pide. Pruebas, él pide exactamente. Pruebas. Entonces, y además él quiere descalificar todo el Poder Judicial, no dice el juez fulano de tal en tal condición, y además habría que demostrar si es así. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es inherente a la estructura del Estado, como dije, no puedes quitarlo. Entonces, no sé por qué la insistencia, y me llama la atención que juristas de alto nivel que están a favor del Poder Judicial y de su estabilidad, no precisan que lo que se trata aquí, perdón, Mari, es un intento de golpe de Estado. Porque el golpe de Estado se configura cuando hay un intento de quitar y romper la estructura del Estado. Estamos acostumbrados a pensar con un golpe de Estado que llega un general y depone al presidente. Ajá. Pero no, ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo en Perú. Desde el Poder Ejecutivo quiere desplazar y anular al Poder Legislativo, al Parlamento, y obviamente es apresado porque intenta abolir un poder. Ahora aquí hay una conspiración porque están de acuerdo el Poder Legislativo, está de acuerdo el Poder Ejecutivo para abolir o eliminar el Poder Judicial, parejo.
Eso es algo que también me llama la atención, que no está en la opinión del ciudadano común. Exacto. ¿Por qué lo apoyan? Sí, son del mismo partido, pero ¿por qué apoyas algo que sabes que no está bien y que las nuevas generaciones, que son tus hijos, nietos, van a sufrir esas consecuencias? No lo sé si es por lo económico o por lo que puedan ellos ganar en ese tiempo, lo que puedan ellos hacer en ese tiempo, lo van a hacer. O sea, mira, esto es muy grave. Es grave. Acabas de decir algo muy importante. Mira, hay una gran pensadora que se opuso al régimen de Hitler y de Mussolini y de Stalin en el siglo pasado. Se llamaba Hannah Arendt. Es la mujer que más ha estudiado el fenómeno del totalitarismo y muestra que el totalitarismo tiene varios factores para hacerse presente en un país. La primera es tratar de que un partido político sea prácticamente único, que es el caso de México, ¿no? De tal manera que controle, no exista una oposición. Y dentro de las reformas que se quieren llevar a cabo es eliminar las plurinominales. Eso querría decir que prácticamente quedaría un solo partido político, porque es Morena la que ha ganado más del 90% de los distritos uninominales. Eliminarían a los demás partidos, incluyendo a los aliados. Segundo lugar, es cuando un poder descalifica o trabaja en contra de los demás poderes, constituyéndose como centro del Estado. Ya no hay equilibrio de poderes. Tercer lugar, otro de los elementos, que es lo que está sucediendo o lo que está intentando hacer el Ejecutivo aquí en México. En tercer lugar, una característica que se tiene es cambiar la estructura jurídica. La diferencia entre una dictadura común y corriente y una dictadura de tipo totalitario es que la dictadura de tipo totalitario cambia el andamiaje jurídico de tal manera que te transforma el país en el sentido de acumular y centralizar el poder y cambia las reglas. ¿Quiénes hicieron eso? Hitler, Mussolini, Stalin y las gentes de Venezuela, por ejemplo. Cambian la estructura de tal manera que lo que antes era malo aparece como si fuera bueno y al revés. Sí. O sea, es la perversión del Estado y del derecho, ¿no? Claro, yo recuerdo que cuando fue candidato y que perdió, porque perdió. Sí, es cierto. Entonces, de todo eso que decía, de todo eso de lo que se quejaba, había una, si no es que campaña, pero estaba en la opinión pública de que decía, no es que si votas por López Obrador vas a perder esto y lo otro. O sea, todo eso era cierto. O sea, finalmente sí. Finalmente, exactamente. Es que yo me regreso y me pongo a pensar en eso, todas esas campañas que había. Finalmente era cierto. O sea, lo siento como venganza. Sí. Pero una venganza desmedida. ¿Por qué? Porque es desbaratar todo lo que ya estaba caminando. Si habría que arreglar algo, pues era solamente eso y funcionar. Exacto, es un odio contra México. Mira, dice Hannah Arendt, como cuarto nivel, que la persona que se convierte en un líder totalitario, que por cierto en nazi el Führer quiere decir líder en alemán, el que se convierte en líder totalitario lo que va a hacer es precisamente crear un enemigo en la mente de las personas. Ellos crearon a los judíos como enemigo. Stalin creó a una burguesía que prácticamente pues era incipiente, ni existía en Rusia porque era un país fundamentalmente agrario, pero inventó eso, ¿no? Y así cada dictador totalitario crea un enemigo. En este caso el enemigo es el neoliberalismo con los conservadores. Y en ese paquete mete a todo mundo. Mete expolíticos, mete a la clase media, porque hay un odio furibundo contra la clase media.
Sí, hay un desprecio contra la clase media, hay un desprecio contra la gente que quiere elevar sus condiciones culturales, materiales y que quiere lograr algo. Es una cosa terrible. Meten ese mismo paquete de enemigos, en este caso a los jueces, porque los acusa de todo lo peor. No estoy diciendo que sean los mejores jueces, como tampoco él y su grupo de gobierno son las personas dignas de ser emulados. Al contrario, tienen muchísimas cosas que se les puede imputar de inmediato. Y creo que también ese es otro punto en el que él, en este cambio de gobierno, está intentando comprometer a la presidenta, está intentando chocar con Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, sí, para lograr una ruptura y hacerse víctima, ¿no? Con esto de poner pausa, ¿qué entendemos por pausa? María, es una ruptura. Exacto. O sea, una pausa, pues rompes con una relación, ¿no? O sea, le han preguntado en las famosas mañaneras, ¿se rompieron relaciones? No, es una pausa, pero continúa. En su mente. Por el punto de vista o por la opinión que emitió Ken Salazar, que es el que está como embajador. Así es. En México. Sí. Pero fue su punto de vista, como él en muchas otras ocasiones, López Obrador dio su punto de vista cuando fueron los ataques a la Casa Blanca y todo eso. Sí. O sea, fue un punto de vista también de él, no se lo cuestionaron. Sí, pero a eso voy. Entonces, cada vez que habla el presidente todavía de la República, que faltan como 33 días o 34, no sé cuántos, para que se vaya, pues todo el mundo se preocupa. Cuando él hace este tipo de cosas que parecen insignificantes como pausa, la gente se preocupa. Claro. Pero todas dicen, ¿y las visas? O sea que ya no vamos a poder ir a Estados Unidos. O sea, todo eso llega a estar en la mente de las personas pensantes. Sí, claro. Además de que es una preocupación para las familias y para cada uno en lo individual, porque tenemos una relación muy cercana con los Estados Unidos. No hay un mexicano prácticamente que no tenga parentesco con gente en los Estados Unidos. Entonces, aparte de eso, las consecuencias en este sentido, Mari, formamos parte de una alianza del bloque económico más importante del mundo. El bloque económico más importante del mundo se integra con los Estados Unidos, Canadá y México. El segundo bloque más importante es Europa. Como potencia económica, China va peleando y disputando a los Estados Unidos desde el segundo lugar para lograr el primero. Pero como bloque, nosotros formamos parte del bloque número 1 de la economía. No sé por qué no nos hemos dado cuenta mentalmente que estamos adentro de un privilegio que no tiene cientos de países que quisieran tenerlo. Que somos privilegiados. ¿Sabes qué, José Miguel? Hace cerca de un año, algo así, estaba yo platicando con una persona de origen venezolano, pero tuvo que salir de Venezuela para buscar otras oportunidades a Colombia, ¿no? Uh-huh. Actualmente vive en Colombia. Me comentaba, ustedes son privilegiados porque son vecinos de una potencia mundial, de Estados Unidos. No puede pasarles a ustedes cosas tan graves como a los venezolanos. Bueno, mira, qué bueno que hablas de ese. Es otro tema, grande. Ajá. Mira, México hasta el año pasado pertenecía al primer comando de seguridad de los Estados Unidos de América, Comando Norte. El Comando Norte incluye todavía a todo Estados Unidos, incluyendo Alaska, Canadá, las Bahamas y México hasta el año pasado. Ya tienen varios años que nosotros tenemos la cobertura del Comando Norte, o sea, tenemos los mismos privilegios de seguridad que tiene cualquier habitante de Norteamérica. Sin embargo, por la falta de atención y por la declaración que tuvo el general Van Herk a mediados del año pasado, que dijo que el 35% del territorio mexicano
el gobierno no tenía control, una cosa que el gobierno no ha podido rebatir. Se vino una controversia interna de los Estados Unidos que casi los medios no sacan, pero lo que yo te estoy diciendo es de los medios, no estoy inventando ni es información privilegiada y lo pueden ver en el internet plenamente. Y lo invito al auditorio que por favor lo vean en el internet. Tomaron la decisión los representantes tanto del Partido Republicano como el Demócrata de trasladar a México al Comando Sur, o sea, aventarnos a Centroamérica y Sudamérica. Y eso quiere decir que te restan todo ese privilegio que está hablando tu amigo de Venezuela. ¿Sí? Ya no lo tienes, no lo han dado a conocer. Todavía el último general, el general Guillaume del Comando Norte, porque hubo un nombramiento aquí en este año, ha insistido que era conveniente regresar ese tipo de relación, porque tienen buena relación los militares de un país con el otro, o sea, hay buena relación. Pero basta que alguien asume el abuso de poder para destrozar una cosa que ha sucedido y tratar de rescatar resentimientos. Mira, ¿sabes quién está peleando fuerte el nearshoring? Que parece absurdo geográficamente. Vietnam. Vietnam, que es un país que ha estado súper resentido, podría estar, de una guerra reciente donde hubo un matadero terrible con el napalm, quemaban en una semana bosques enteros. Pero ya lo digirieron, entienden que es una nueva época y el jefe de Estado, que es comunista, de veras, de Vietnam, cada mes está en los Estados Unidos buscando a los gobernadores, buscando contactos en Washington, buscando con los empresarios, porque quiere llevarse el nearshoring que urge una gran parte de toda la estructura de negocios e industrial que tiene el capital mundial entre Estados Unidos, sacarlo de China por esta competencia que hace rato me referí. Están en una pugna por el primer lugar y están considerando darle y otorgarle el privilegio a México. No, se atraviesan los berrinches y las malas informaciones, pues, y otra vez parece que se nos van las oportunidades de la vida. Cuando se piensa que tenemos las cosas ya en la mano, ganadas, un privilegio, se te van por un enojo, por un capricho, por un berrinche, porque es un berrinche eso. Entonces, es decir, dependemos de un berrinche de una sola persona. Ese es el problema. Muchos mexicanos. Eso es lo que... Entonces, ese es el enojo. Ese es el enojo. Tenemos que pensar, acabas de decir una cosa que es clave. Tenemos los mexicanos que pensar en no depositar todo el poder en una persona. Una democracia es una poliarquía, decía Robert Dahl, un gran analista y un escritor muy importante. La poliarquía son muchos poderes. El presidente no es jefe del legislativo, el presidente no es jefe de los jueces no son jefe de otros jueces. Los presidentes municipales no reciben órdenes de los gobernadores. Los gobernadores entre sí no están conspirando contra otro tipo de políticos. Cada quien va defendiendo su territorialidad y su corresponsabilidad. La democracia es un sistema descentralizado. Aquí es al revés. Fíjate que en todos los países avanzados, todos los instrumentos jurídicos de fuerza son para restarle poder a los que tienen el poder. O sea, la democracia es el elemento sine qua non para limitar el abuso de poder, para limitar la concentración. No, aquí usan la democracia para acumular poder y entonces, como tú dices, estoy de malas, ya hice un berrinche, acabo con todo. No atiendo a nadie. Ya no me importa. Porque estoy enojado. Entonces ya, olvídense de mí, no cuenten conmigo. Y todo el mundo, ¿what? Dependemos de eso, ¿no? Imagínate. La actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acaba de mencionar que todo iba a ser paulatinamente, pero yo lo entiendo que sí se va a dar, ¿no? O sea, también entiendo que ella quiere un poco apaciguar las cosas porque ella toma protesta el día 1 de octubre. Entonces, tranquilícense, todo va a ser... Pero él está desesperado porque eso quiere dejarlo hecho. Quiere, según él, llevarse la gloria de algo, de un destrozo. Y aquí me vienen dos anécdotas
anécdotas que voy a decir muy importante. Antes de empezar su mandato, él dijo que iba a impactar el mundo. Y yo me asusté, porque dije, este señor no va a curar el cáncer. Para que se impacte el mundo, pues debes hacer algo muy bueno o muy malo. Dije, no, pues va a ser algo muy malo. En la Grecia antigua hubo un hombre que quiso ser pintor, quiso ser escultor, quiso ser arquitecto y en todo fracasó. Y entonces dijo, voy a destacar, aunque sea haciendo el mal. Ese destruyó una de las 7 maravillas del mundo. Ahí está en el internet también, porque también tiene historia el internet. El templo de Diana en Éfeso lo destruyó él. Erostato se llamaba. Y cuando lo tomaron los ancianos del pueblo, la gente que gobernaba el pueblo, dijeron, ¿por qué lo hiciste? Porque quise destacar. Y estuvo su nombre prohibido muchos décadas, pero finalmente se conoce el nombre. Y entonces dije, ahí está ahí la figura de Erostato, va a destruir y darse a conocer por la destrucción. Y la segunda cosa que quiero yo que compartir contigo, Mari, con tu auditorio que generosamente nos está escuchando, es el hecho de que hace varios años yo viví, era muy joven, cuando tuvo un antecedente, un presidente muy similar a este, que era Luis Echeverría, una persona totalmente desquiciado, y ahora te lo puede decir cualquier persona. En ese momento mucha gente tenía muchos seguidores. Y los últimos días fueron terribles, terribles en la transmisión del poder. Eso mismo pasó con López Portillo, que empezó muy bien 3 años, pero los últimos días fueron terribles y acabó expropiando la banca, que hasta la fecha México no ha podido, después de tantas décadas, recuperar su estructura bancaria. Entonces, lo que tenemos aquí es el problema de que no hay que frenar ya el presidencialismo exagerado. Tenemos que reorganizar el Estado, no el poder judicial, no el poder legislativo, sino tener otra visión del sistema político que no esté centralizado en una persona. ¿Cómo y quiénes lo vamos a hacer? Pues yo estoy listo para hacer para preparar un listado de todos los que entendamos que algo tenemos que hacer la sociedad civil, porque es lo que decía Tocqueville. Lo que a mí me queda por pensar es que somos una parte de los mexicanos, y cuando digo una parte, porque sé que otra parte está cómoda, que lo hagan otros, o yo recibiendo una pensión, perfecto, y sí, listo, ¿no? Sí, siempre eso sucede. Pero aquí, mira, aquí el problema es que ya la instancia se corrió, ya no tienes oposición por muchas razones y nunca estuvo a la altura de las necesidades. No, no lo estuvo. Y por otro lado, tenemos que el gobierno, pues no te puedes atener porque tergiversa todo y tiene otros datos, así que es inútil hablar con ellos. Y entonces queda el bastión de la ciudadanía, de los ciudadanos. Y decía el gran estudioso Alexis de Tocqueville, yo te doy datos de gente que ha estudiado los fenómenos, no mi opinión. Tocqueville decía que son los ciudadanos los que hacen que no existe una tiranía de la democracia. Por ejemplo, él se dio cuenta que la democracia fracasaba, y estoy hablando de 1820 y tantos, porque en Francia había fracasado. ¿Por qué? Porque llegaba una mayoría, como fueron los jacobinos, se hicieron hasta una religión, y fue una matadera de gente, una etapa de terror horrible, realmente destruyeron lo que supuestamente querían construir, y entonces estaba aterrorizado Tocqueville cuando va a Estados Unidos a estudiar las cárceles y se da cuenta del sistema y dice, aquí funciona el sistema de bronca. ¿Por qué funcionaba? Porque había organizaciones civiles, había grupos civiles que no eran parte del gobierno, que estaban dispuestos a defender sus propias libertades y sus propias decisiones. O sea que siempre que tú pienses que alguien más va a resolver tu problema, te vas a equivocar. Los ciudadanos tenemos que resolver nuestro problema y poco a poco irnos poniendo de acuerdo y entender que nadie va a resolvernos los problemas, porque ya hemos fracasado durante 200 años, el mejor país del mundo, mejor ubicado en todo el mundo, porque te voy a decir que México como potencia comercial desde el siglo XVIII lo era. El puerto más importante del mundo, de todo el mundo, en el siglo XVIII, era Veracruz. ¿Y qué nos pasa? Que vas dejando el poder. ¿Cómo puede retroceder? Pues avanzar, ¿no? ¿Sí? Por lo menos en la mente sí tener esos objetivos.
Hay una gran oportunidad. En México hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y se necesita pocas personas que lleguemos a la conclusión de que tenemos que participar en nuestro país porque es nuestro, no es del Estado. Sí. No es de un partido, es nuestro. Pues es que veo que gran parte de la sociedad mexicana se queda tranquila por miedo, por comodidad, por muchas cosas. Quizá no han visto en 6 años, pero siguen otros 6 o casi 6 años, no han visto la gravedad porque no les ha llegado directamente algo fuerte. Hay un egoísmo fuerte. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Después de 20 años, o son como 20 años, ¿no? Ya más, sí. Más de 20 años. Sí. Entonces, la sociedad está desesperada. O sea, están actuando, y muchos grupos sociales están actuando ahorita. No sé si lo logran, pero están actuando. Yo quisiera no pensar que nosotros como mexicanos tengamos que llegar a más de 20 años. No quisiera pensar de esa manera, o sea, quisiera algo más alentador. Pues puede ser más tiempo si no llegamos al punto de decir tenemos que tomar decisiones. Eso no quiere decir ponerse en una actitud levantisca ni loca, sino simplemente entender que es nuestra responsabilidad, que no puedes estar esperando que alguien resuelva el problema de la basura si tú no vas a tomar decisiones junto con los vecinos a plantear las cosas como deben ser, y si no pueden, que vayan dejando eso a las organizaciones vecinales. Si no pueden resolver el problema del agua, que se lo dejen a los consejos de cuenca. Si no pueden resolver el problema, el único problema que obligadamente tienen que hacer todos los gobernantes es combatir el desorden, es decir, combatir el crimen. Y como no lo combaten, realmente, con todo respeto, y yo quiero discutirlo esto con quien tú quieras, no hay por qué pagar un solo peso de impuestos, porque es la única función que cualquier ciudadano no puede hacer, porque no tenemos el mandato, no tenemos las armas, no tenemos los elementos para combatir el crimen. Eso sí, los ciudadanos no podemos hacer. Todo lo demás lo podemos hacer. Si nosotros tuviéramos un presupuesto, le repartíamos dinero tal vez a la gente, o sea, ¿quién sabe qué podríamos hacer? Eso lo puede hacer, exacto. El gobierno está, en primer lugar, porque así nace el Estado, es defender la vida y los bienes de las personas. Cuando un gobierno no tiene capacidad de defender la vida ni los bienes de las personas, sale sobrando. Así que diga que yo creo que, mira, que no estás contratando un analista, ni un filósofo, ni un observador, ni un periodista, ni un sacerdote. Estás contratando un ejecutivo. Si el ejecutivo no ejecuta lo que dice la ley, no lo que se le antoja, porque eso sería una locura. Yo creo que en la mente no piensa que es un empleado, ¿no? Es dueño. Está mal, exactamente, porque la ley es muy clara. El Estado de Derecho se fundamenta en una relación de dos elementos. En primer lugar, los que gobiernan no pueden hacer absolutamente nada, ni bueno, ni malo, ni regalar, ni apoyar a nadie, ni nada que no esté establecido en la ley. Segundo lugar, los ciudadanos pueden hacer todo lo que quieran mientras no se los prohíba la ley. Imagínate que un gobernador, que un presidente, que un diputado hiciera, o sea, se crearan conferencias para la sociedad y dijeran, tenemos invitado al gobernador para que nos cuente cómo van los avances, o sea, nosotros pidiéndole cuentas porque así debe ser. Así debería exactamente. Ser. Así debe ser. No la inclinación de que ahí va el gobernador, ahí va el presidente, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, ahorita inauguraron dicen, porque no estoy seguro, el distrito de riego de Picachos. Sí. Nosotros lo terminamos, la administración donde yo trabajé, en el 2010. O sea, hace 14 años, tuvieron 14 años ya con la presa terminada, que la han reinaugurado y inaugurado, ya estaba terminada. Ella dice, oye, pero es que eso hace mucho que está. Yo estaba de director de la cuenca. O sea, ya estaba terminada. Oigan. Y no pudieron en 14 años habilitar 22,000 hectáreas de riego para producir. ¿Qué quiere decir? Que el agua de 22,000 hectáreas de riego, con Peña Nieto y con este gobierno, se ha estado tirando al mar. Vean. O sea, no, es imposible que eso sea. Y todavía
quieren que les den la mano y gracias. ¿De qué? ¿De que te estuviste tirando el agua tanto tiempo? ¿Que no pudiste organizar un distrito de riego? Por eso los agricultores están sufriendo las consecuencias. Yo me acuerdo, mi padre fue un presidente de módulo de riego AUPA Montelargo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo no voy a estar enterada de muchas de esas cosas, sí, ¿no? Exacto, tú sí sabes. Algo. Lo has vivido. Claro, he vivido de pie a pie de varias cosas de esas, ¿no? Voy a comentar algo que dice Patricio Cepeda, nos saluda y dice, mucha gente desconoce del tema. Afectar al Poder Judicial Federal con estas reformas es hacer que la justicia se polimetice. No tendremos una justicia, no es lo mismo el Poder Judicial de la Suprema al Poder Judicial corrupto de los Estados Unidos. El Poder Judicial Federal no tiene defensa ante los ataques del inútil del Poder Legislativo, comandado por el tirano del Poder Ejecutivo. Esto dice Patricio Cepeda. Ruth Mayorna dice que no le tiemble la mano a los medios para decir lo que está pasando, que es un golpe de Estado, dice. Y bueno, muchas cosas de este tipo están llegando aquí. Pues sí, aquí el problema es que diluyen las cosas como si fuera una reforma administrativa, es decir, como si se tratara de que vamos a mejorar la ventanilla del SAT, que entra dentro de las facultades que puede hacer como iniciativa el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede meterse con los poderes si no tiene una opción muy clara, consultada y evidencias. No porque el Poder Judicial le ha impedido actos de inconstitucionalidad, se va a desquitar. O sea, ese es el problema. La Suprema Corte de Justicia, ¿para qué está aquí en Estados Unidos y en muchos países? Independientemente que podamos tener la opinión no fundamentada con claridad de que pueden ser o no corruptos. No está tan fácil decirlo, no es cierto. No. Mira, el poder, la Suprema Corte de Justicia está para defender la Constitución de los actos del gobierno. Está para defender a los ciudadanos. No para defenderlo a él, no para obedecerlo a él ni a nadie. A él ni aún. Entonces, no, está para defender a los ciudadanos y respeto a la Constitución. Ya que se nos quita esa idea de que todo lo meten en la Constitución como si fuera un manual de organización. Ya es una ¿lo habrán leído todo? No, ¿quién va a poder leer cuando le están modifica desde los vicios que tenía el gobierno, los gobiernos anteriores? Entonces, ya tenemos que romper esa idea. La Constitución es un instrumento poderoso y más que todo es un acuerdo de los factores reales de poder, en el sentido que los factores reales de poder en este caso son de carácter internacional, quieran o no, porque los convenios y tratados internacionales, Mari, adquieren en nuestro país, y lo pueden consultar con quien sea, carácter prácticamente del nivel de Constitución en la pirámide jurídica del maestro Kelsen. Entonces, este señor se pone a jugar con fuego. ¿A qué le teme? Porque si están agarrando este pretexto para chocar con Estados Unidos, con Canadá, y no solamente con Estados Unidos, con Canadá, con países europeos que están criticando esta situación, la Asociación Internacional de Jueces está diciendo que esta reforma está mal hecha, que no debe existir. Esos tienen residencia en Roma, es una asociación internacional, pero no solamente ellos. Lo está señalando las Naciones Unidas, que para López Obrador, él habla de las Naciones Unidas todo el tiempo y le está diciendo, eso no se puede. O sea, con eso va a pausar, con todo el mundo va a pausar las relaciones. Va a pausar el país y va a pausar ¿sí? A los mexicanos también, por lo tanto, entonces, pues, afecta, sí afecta. Luego pienso que nos los merecemos porque no nos interesa la sí, casa. Sí, a veces también digo yo, bueno, sí, estoy yo también afectándome, pero fue algo que ustedes lo decidieron. Entonces, le dieron todo el poder. Sí, le dieron todo el poder, ¿no? Entonces, sin estar revisando qué es lo que estaba pasando. Yo te pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que este problema, hay muchas vías, lo está haciendo en parte el poder judicial, pero ya debía haber denunciado un intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque eso es un intento de golpe de Estado.
es el mismo que dio lugar a la Revolución Francesa cuando el rey Luis XVI quiso quitar el Parlamento. En este caso quieren quitar a la Corte y a todos los jueces de un plumazo, de un documento que dicen esto es una reforma. ¿Cómo vas a votar? O sea, no le entiendo. Es como cuando votaron por el aeropuerto, o sea, sí. Si yo no viajo, pues yo que no se haga el caos que yo no voy a viajar. Eso, ese tipo de... Fíjate que México, por si no lo saben, ustedes funcionarios que me estén oyendo, es una república representativa. ¿Qué quiere decir? Que la consulta es esporádica y para aspectos muy, muy limitados y muy calculados y muy institucionalizados, en el caso con el proceso electoral institucional. Y no es así. Ellos creen que hay que juntar a la gente y por levantando la mano se deciden las cosas. Entonces dejaría de ser México que el pueblo constitucional. Decida. Yo cuando escucho esa palabra me da miedo cuando dice que el pueblo decida. Sí que decida, pero ¿cómo? Como dice la Constitución, una república representativa, a través de sus representantes, sin deteriorar los derechos de los demás. A ver, porque ese es el punto de la democracia. La democracia no es nada más ganar por mayoría, es respetar los derechos de la minoría. Dice el maestro Sartori que si tú no respetas los derechos de la minoría, desaparece ipso facto la democracia. Porque entonces con el PRI teníamos también democracia. ¿Qué es lo que pasa? Que no gobernaba para todos. Exacto. Ese es el punto, porque yo quiero ser presidente de México, pero nada más voy a gobernar si gano para mis amigos. Para los fifís no. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿para quién me postulé? Pues para todos los... Entonces se acabó la democracia. Por eso dicen, es muy peligroso para la democracia. No, la democracia ya no existe teóricamente, sino que consulten a Giovanni Sartori, el politólogo más prestigiado del siglo pasado y todavía de este siglo, que ya no vive. Pero quiero decir, esa es la secuela de sus conocimientos. O sea, la democracia no nada más es levantar la mano y decir ya ganamos por mayoría. Tienes que respetar los derechos de la minoría. Bueno, entonces, ¿para qué ganamos? Bueno, para ordenar en preferencia de los que te apoyaron algunas cosas, pero sin quitarles a la minoría sus derechos. Pues imagínate que voy a separar a México crees? Para gobernar. A ver, ¿quiénes votaron por mí? Voy a gobernar para esto y para el otro. Pues no se puede. O sea, se elige para todos. Yo sí hago una invitación a los juristas a que replanteen sus esquemas, porque si no vamos a estar como Arturo Saldívar, que para él dice, en las clases lo dice, y lo saben los que han sido sus alumnos en la Libre de Derecho de México, que para él no existen ni el bien ni el mal, ni derechos, que son derechos, bien o mal, lo que diga el Estado a través de sus leyes. O sea que no hay bien ni mal. El hombre nace no existe el tabula bien rasa. Así lo dice Saldívar, que es el principal consejero ahorita sí, pues del presidente, ¿no? Para este tipo de trapacerías, ¿no? Renunció, se fue para irse a la campaña pero y cosas de esas. Está muy molesto porque ha sido un hombre arbitrario y como lo han tratado en la misma medida de sus arbitrariedades, entonces está muy enojado y entonces que se friegue México. Pues ¿cómo ves, mi querida Mari? No, es que cada día mi preocupación es esa, precisamente de que hay mucho de qué hablar, el tiempo no alcanza, o sea, creo que no todos nos estamos preocupando, pero para mí sí entra en una preocupación seria, ¿no? Entonces, creo que falta más, creo que sí hay que hacer lo que hacemos a diario, nuestros trabajos, todo lo que tenemos que hacer, pero también poner atención a lo que está pasando en estos momentos. Actualmente, yo creo que el día de hoy ya tenemos nueva fiscal en Sinaloa, sí. Precisamente porque renunció en días pasados Sara Bruna Quiñones por situaciones que no pudo con ellas, montajes y todo eso, porque fueron montajes. Renunció, no lo sé, pero ya tenemos una nueva fiscal, ¿cómo se llama? Claudia Sánchez Condo, que se dijo primero que, o más bien se presentía que iba a ser, pero pues sí fue. Mira, aquí el problema es que hay mucha simulación, porque se dice que el poder, que la fiscalía es autónoma. Bueno,
Si es autónoma, no están suficientemente esclarecidas las causas por las que la anterior fiscal salió, aunque obviamente, como tú dices, hay muchísimos puntos de evidencia de que las cosas marcharon de la peor manera. De la peor manera. Bueno, yo creo que llega esta fiscal con un reto enorme. Enorme. En dos sentidos, lo comentaba con un amigo, o sea, viendo hacia adelante, independientemente que quedaron muchas cosas atrás que hay que esclarecer, muchísimas. Y le corresponde al anterior esclarecer todo eso. Hay un proceso que se tiene que seguir puntualmente, nada que borrón y cuenta nueva. Pero a la que llega le toca dos temas. Primero, mantener con eficacia, no con simulación, la fiscalía. Porque no se atienden los delitos. Las cifras, que no es el momento, y no quiero comentarlas en este momento, es muy baja la atención de los delitos que se tienen en Sinaloa, por no decir que es el estado que menos atiende los delitos de toda la República Mexicana. En segundo lugar, el desafío de que la Fiscalía vuelva a tener confianza la ciudadanía, o una parte siquiera de los ciudadanos. Y entonces esta licenciada pues tiene un reto muy grande, muy reto. Entonces, no quisiera yo calificar ni prejuzgar su actitud, su actividad, al contrario, yo quisiera que, como todo, que camináramos por el mejor sendero. Pero sí tenemos que advertir que debemos abandonar el tipo de simulación. Mira, antes los procuradores dependían de los gobernadores, o en el caso a nivel nacional del procurador de la República dependía del presidente. Pero como los presidentes ahora no quieren atender la seguridad pública, no quieren atender la justicia, que no sé para qué tenemos ni presidentes ni gobernadores, si no se responsabilizan, entonces le avientan a uno y dicen, no, es que es autónomo. ¿Sabes qué? Cuando conviene, ¿no? Claro, cuando es la función más importante del Estado es hacer justicia y, repito, y asegurar la vida y los bienes de las personas. Que no hay separación de poderes, lo vino mencionando mucho el fallecido Melesio Cuen Ojeda, lo vino mencionando en bastantes ocasiones. No hay separación de poderes. Y bueno, o sea, eso es parte del reto. Eso es parte de la situación en México. En otros países sí existe separación de poderes. En todos los países que se consideran avanzados, existe separación de poderes. Y aunque haya coincidencias de partidos, no necesariamente todos los congresistas, por ejemplo, de Estados Unidos, están de acuerdo con su presidente. Pues yo espero que la política y los políticos dignifiquen más la política. Podremos ser de diferentes partidos, pero poder estar conversando para el bien de México, ¿no? Que estudien un poco, sí, que lean un poco. Y hoy les puedo recomendar a algunos autores. ¿Un curso que les pueda dar? Pues, claro que sí, cuando ustedes estamos abiertos para que se interesen en los puntos de la teoría política, cuáles son los elementos, cuáles son los principios, porque parece, antes sí se cuidaba eso, con todos los defectos que tenía el sistema, que era autoritario y todo, sí se cuidaba mucho, y ahora se cuidaban mucho las formas. Sí. Esas, y ahora resulta que una persona ahí en la mañana dicta filosofía, religión, habla de todo menos de las responsabilidades que tiene que llevar a cabo ese día, y luego se va a dormir. Aquí vino Riva Palacio un día, aquí a Culiacán, y nos contó la agenda de López Obrador. Se levanta en la mañana, tienen esa reunión de seguridad que no se ve los resultados, independientemente de qué se trate, van a la mañanera y luego se va a jugar un poco de béisbol y se duerme hasta el otro día. Aquí lo vino a decir una persona que sí tenía información. No, pues le da sueño, pues, por eso pone pausa. Claro, y ve nada más que funcionarios tienen, nunca tiene funcionarios que tomen decisiones. Tú puedes tener al secretario de cualquier secretaría y no te puede responder nada porque no toman decisiones. Los ponen para que no tomen decisiones, para inmovilizar a la nación. Castigar, diría yo. Pero bueno, ya nos marcaste el tiempo, pero como el tema está buenísimo y para traer otra vez aquí al invitado. Yo estoy a tus órdenes, Mari, ya sabes. No, pues a Jorge Miguel y queremos sacarle tanta información, pero bueno, ni modo. Pero sí lo vamos a seguir invitando porque tiene mucho de qué hablar y pues buenísimo el tema. Tenemos, ¿cuántos días? Dije 34 días para que
se vaya el actual presidente López Obrador y seguramente va a tener mucho que decirnos. El proceso avanza cada día y pues es preocupante. Yo te agradezco enormemente, Jorge Miguel Ramírez Pérez, politólogo y experto en geopolítica. Te agradezco enormemente que hayas venido aquí. Gracias, Mari. A comentarnos y a que nosotros pensemos más en lo que sucede en México. En lo que es nuestro país, es nuestro. Claro. Y a usted que nos escuchó y nos va a escuchar seguramente hoy, mañana, en la noche, cuando sea, le agradezco que cada miércoles se conecte y nos siga leyendo. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a tu auditorio. Al contrario.